cierre sus ojos, no se distraiga, porque la presencia de Dios está aquí en este lugar. Y Él se merece su atención. Él se merece su atención. Cierre sus ojos, vamos. Que la gloria de Dios está aquí en todo el ambiente. Y la gloria de Dios va a caer sobre su vida a través de esta adoración. Él inunda su casa con su presencia. Su perfume, su aroma ya está aquí en este lugar. La esencia del Espíritu Santo ya está aquí en este lugar. Y la puedes sentir porque Él trae gozo, paz a tu corazón. Déjalo que Él fluya. Vamos, deja que fluya Él aquí en este lugar. Porque en esta noche solamente Él se lleva la gloria, se lleva la adoración, la alabanza. Él solamente en esta noche se va a llevar tu atención. Hoy declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu de distracción se va de este lugar. Que hoy nuestra mira y nuestros oídos están en Él. Porque su presencia está aquí. Él es el que se va a glorificar en esta noche. Aleluya. Un momentito más. Sienta su presencia. Sienta su presencia. Sienta el gozo. Sienta la paz. Sienta la paz del Espíritu Santo. Yo no sé cómo has venido, pero respira la paz. Respira la paz porque Él está aquí en este lugar. Déjalo que Él entre a tu corazón. Déjalo que Él prepare tu corazón para la palabra. Deja que Él prepare la tierra en este lugar. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido. Glorifícate en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti. Dele un aplauso de bienvenida. Un aplauso que sea de bienvenida. Vamos, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es Él el que se glorifica. Es Él el que se lleva la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Dele la excelencia de su aplauso al Espíritu Santo y exáltelo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos han podido sentir su presencia? Amén. Gloria a Dios. Lo escuchaba el apóstol en medio de la adoración mientras soltaba palabra profética en medio de esa adoración que decía: el reino se activa con la fe. Y no quería dejar pasar esta oportunidad de dar un testimonio antes de comenzar con la palabra, porque es exacto. El reino de Dios se activa con la fe. Y la fe, el reino es gozo, paz y justicia en el Espíritu. Cuando estás pasando por dificultades fuertes, que quizás crees que ya te sobrepasaron, que ya no das más, que no tienes fuerza, jala el reino de Dios a tu vida. Porque el reino de Dios es paz. Paz en medio de tus adversidades, en medio de tus problemas. Es gozo. Quizás otros van a ver que sonreí, que estás sonriendo en medio de la dificultad. Y es justicia, porque cuando la injusticia del hombre se manifiesta la justicia de Dios también en tu vida. Y ese es el reino de Dios que tiene que habitar en tu corazón. ¿Y por qué te vengo a dar este testimonio? Porque escuchaba lo que él decía, que el reino se manifiesta con la fe. Y ayer mi hijo estábamos tan gozosos porque estábamos en familia. Y en un momento tomando mate así, llega uno de mis hijos y va a la pieza porque tenía que rendir un parcial del penitenciario. Y Diego, mi yerno, sale y me dice: no le digas nada, pero vete a preguntarle qué, que perdió la billetera. Y yo no quería ir a preguntar porque le digo: ¿qué te pasó? Perdí la billetera. Tranquilo, hijo, vamos a orar, le digo. Me habrá dicho: he perdido la billetera. Como que no tenía fe. Y le digo: ¿por dónde la perdiste? Y yo, ¿cómo será que la veía en mi espíritu? Y tenía una paz que la buscaba por abajo de la cama. No, mami, la perdí allá en Alugones. No la vas a encontrar. Pero mi fe hacía que busque en la casa, no sé, era como una señal de que la iba a encontrar. Y comencé mientras oraba
a compartir en todos los grupos. Y Patri me dice, ¿por qué no compartes en todos los grupos? Y comienzo a compartir. Y gente que no conocía comienza a compartir, comienza a difundirlo. Y en un momento, después de que estaba orando y le decía, no puedo hacer la palabra, Señor, si no tengo paz. Y en un momento vino esa paz a mi corazón y sale mi hijo de la pieza y me dice, mami, me dice, ya vienen a devolverme la billetera. Y mire, porque devolverte la billetera a veces no es casualidad, porque quizás sí hay un alma de alguien generoso que dice, no, yo tengo que devolverlo. Pero lo sobrenatural era que la encontró un compañero de su trabajo. Y le dijo al hijo, y él contó, yo escuché cuando contaba, y le decía al hombre, mira, dice, yo le pregunté a mi hijo, fíjate de quién es la billetera. Y cuando le encontró la credencial, dice, mi colega, yo tengo que ir a entregarle personalmente. ¿Quién hace eso? ¿Saben qué? No fue el hombre, no fue nadie, sino era la oración con fe que movió el reino de Dios a favor de los hijos de Dios que creen. Porque vino y le devolvió, y ¿sabe qué le dijo? Por eso digo que el reino es paz. Porque él pudo haber dicho, bueno, se la devuelvo mañana o después. Él le dijo, te la vine a traer porque no ibas a dormir de noche. Y entendí que le estaba diciendo, te traigo tu paz. Miren, yo no sé qué le pides al Señor, pero cuando le pidas al Señor con fe, el enemigo se va a levantar contra tu vida, porque te quiere hacer dudar, te quiere hacer prevalecer. Pero el que tiene fe hasta el fin, dice la palabra de Dios, que al que cree, todo le es posible. Y dice la palabra de Dios que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Dios te lo va a dar. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero si se alinea con la voluntad del Padre, el Señor te la va a dar. Ten fe. Pero ¿sabe con quién lo hace? Con los que están decididos a seguir a Cristo. Porque hoy el Señor me ha dado una palabra, que es tiempo de decisión. Es tiempo de que te decidas. ¿Sabes por qué? Porque cuánto tiempo estás en el Evangelio y todavía estás, que vienes un día, que no vienes otro día, que un día crees, que otro día no crees. Dejas de venir un tiempo y cuando las situaciones te oprimen, dices, hoy voy. Y Dios no es una opción. Dios tiene que ser la prioridad en tu vida. Y la palabra que Dios me da está en Primera de Reyes 18:20. Y dice la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Leo esto porque yo siempre de un versículo yo me saco una prédica. Y yo decía, Señor, ¿qué quiere decir Carmelo? ¿Por qué tú convocaste al pueblo en el monte de Carmelo? Y Carmelo quiere decir viñedos de Dios. Y es ahí donde convoca a Dios a su pueblo. ¿Saben por qué? Porque en los viñedos Él te hace decir que Él es el dueño de la viña, que Él va a cuidar su viña. Pero ¿sabe qué hacía el pueblo? Por eso es que yo te quiero llevar de un nombre a hacerte entender qué es lo que quiere hacer Dios. Dice la palabra de Dios que antes de esta situación, en Isaías, Dios ya había llamado al pueblo a una decisión. Y Dios había visto que muchos habían decidido alejarse de Él, se habían decidido por los ídolos. Y Dios dijo en un capítulo, le dijo a los que se apartaron, les dio un mensaje. Pero les dio otro mensaje a aquellos que formaban parte de la viña. Y aquellos que se habían apartado de Dios, Dios le hablaba a través de Isaías 5. No lo busques, no lo busques. Y escuche lo que le decía. Dice, ahora cantaré por mi amado, escuchen, el canto de mi amado a su viña. Y tenía mi amado una viña en la
era fértil. O sea que lo que estaba diciendo el Señor es que les ofrecía todo lo bueno. Aún aunque fueron malos, ingratos, infieles, Dios le había ofrecido lo bueno. Pero ¿qué hizo este pueblo? Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora contra mí, decía el Señor, y mi viña. Porque muchos dicen que su pueblo decía: Dios me había abandonado, cuando ellos habían sido los que se habían alejado de Dios. Y Dios delante de testigos decía: juzguen. Si el que está mal soy yo, decía Dios, o el que está mal es mi pueblo. Y le decía: qué tremendo esto la verdad que me tocó el corazón, como yo sé que lo va a hacer el Señor. Aquí el 5:4 dice: ¿qué más puedo hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Y hoy el Señor te dice: ¿qué más puedo hacer por tu vida que ya no lo haya hecho? ¿O porque crees que no se han realizado todavía tus sueños? ¿Porque no se ha completado quizás que tu familia esté aquí? ¿Porque todavía sigues enferma de hace cuánto tiempo? ¿Crees que Dios no hizo nada en tu vida para no ser agradecido? Porque aquí el pueblo quería ver toda su vida milagros delante de Dios. Y aún aquellos que habían visto milagros se apartaron de Dios. Y es por eso que Dios le daba a entender que Dios le había dado una viña y les decía: cantad en mi viña, agradecerme por lo que yo hice. Pero ese pueblo ingrato se alejó de Dios. Y dice que Dios le decía: ¿qué más puedo hacer por mi viña? Y Dios te dice: ¿qué más puedo hacer por ti? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y lo que Dios te dice, que Él te creó con un propósito grande. Pero ¿qué has hecho con ese propósito? Dice: porque dieron uvas silvestres, se alejaron de Dios, se olvidaron del propósito de Dios. Te olvidas de Dios en medio de tus circunstancias, te olvidas en medio de tu dolor y te olvidas de Dios sabiendo que tú vienes a la casa y Él te va a librar de todo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Dice el Señor, que yo ya no haya hecho. ¿Qué más quieres ver? Dice el Señor, para que comiences a decidirte a seguirle a Él de todo tu corazón. Y haré, dice, mire lo que Dios decidió, porque este pueblo dice que Él mandaba voceros a que le hablaran de una y otra manera, pero ellos, ¿saben qué? Rebeldes, se apartaron de una sola vez de Dios. Y aquí decía que Dios cuidaba su viña, pero ¿qué hizo con aquellos que se apartaron de Dios? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, decía. Y en la otra parte dice: crecerán cardos y espinos por haberse alejado de Dios. Y aquí lo que te quiere decir, quitar el vallado, es que dejar que el enemigo haga contigo como él quiere. Porque cuando tú no vienes a la presencia de Dios a quebrantarte, Dios te va a quebrantar de otra manera. Porque eso es lo que le enseñaba a los chicos en el discipulado, que es más fácil quebrantarse en medio de la adoración, quebrantarse en tu casa, y aunque tengas que decirle: Señor, ya no puedo más con esto, ya no puedo más. Pero sería la forma de decirle a Dios que estás quebrantado, y entonces Dios te va a mandar la solución, te va a mandar lo que tú quieres. Pero no te quebrantas en la presencia de Dios, porque los problemas, las circunstancias han endurecido tu corazón. Y luego tiene que venir Dios a quebrantarte de una manera que no te gusta. Y Dios quita el cercado y pone espinos y cardos. Son problemas, pleitos, contiendas, cosas que no te dejan crecer. Porque cuando la planta quiere crecer, dice que los espinos se envuelven y no dejan crecer la planta. Por eso es que no pueden crecer espiritualmente,
porque no te has decidido aún a quién le has de servir. Pero hay otra viña, por fe, diga, eso soy yo. Aleluya. Hay otra viña, dice el Señor, que hablaba el Señor, que está en la 27. Y así te dice el Señor a través de su palabra. Y aquí vuelve a decir: en aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y a la serpiente leviatán, tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y en aquel día, plantad cerca de la viña del vino rojo, y yo, Jehová, el dueño de la viña, te guarda, te riega, y te guardaré de noche y de día, para que nadie te haga daño. Y escuchen, a lo contrario de cuando nos alejamos, que Dios quita el cercado, a los que están decididos a seguir a Cristo, le dice el Señor: yo hago vallado para que nadie te haga daño. Y en vez de poner espinos y cardos, dice: ¿quién pondrá espinos y cardos en batalla contra mí? Yo los hollaré y los quemaré a una. Lo que quiere decir que cuando estás fortalecido en el Señor, cuando alguien viene a traer espinos y cardos a tu vida, el Señor saca y los quema a una. Saca todo lo que te puede desenfocar de la presencia de Dios. Y hoy decídete servir a Dios, decídete de una vez. ¿O cuántas veces quieres que te haga el Señor? ¿O quieres que esta pregunta resuene en tu cabeza? ¿Qué más quieres que haga por ti? Porque muchas veces esperamos un milagro, pero déjame decirte que el milagro más grande ya lo hizo Cristo, por eso estás aquí. Porque hay muchos que Dios tuvo que hacer un milagro y quizá sanarte de una enfermedad para que diga: oh, voy a empezar a ir a la iglesia. Hay muchos que están aquí porque Dios los trajo. Y ahora te dice el Señor: ¿qué más quieres que haga? Diga conmigo: tiempo de decisión. Porque aquí Dios clasificaba dos uvas. Dios decía: las quise formar bien, con propósito, les di todo, pero me salieron uvas silvestres, y las uvas silvestres son agrias, que nadie las puede comer, nadie se te puede acercar, no sirve para hacer vino. Pero aquí dice: la viña del vino rojo son aquellas las que Dios forma, porque en el 25 dice que Dios de esa uva hace un vino refinado, y quiero decir la palabra otra, que era purificado, porque la sangre de Cristo te purifica y te limpia de todo pecado. Y refinado, porque hoy Dios siente el aroma aquí en este lugar de un vino refinado. Y ahora tú sabes cómo te clasificas. Si eres uvas silvestres a la que te alejaste de Dios y Dios sacó el cercado y puso espinos y cardos, o quieres ser de aquellos los que Dios pone cercado alrededor tuyo, y todo el que te venga a hacer daño, Dios mismo te va a defender. Porque no solamente es tiempo de decisión, sino que Dios mismo nos va a clasificar. Y es preferible que tú decidas antes de que Dios te clasifique. ¿Y por qué te decía esto? Porque así en ese monte de Carmelo, que quiere decir viñedo de Dios, Dios convocó al pueblo como estás aquí ahora. Y dice que le dijo, como le dijo Elías, como te dice el Señor hoy en esta noche, que dice el 2, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si a Baal, si quieres seguir en las cosas del mundo, si quieres seguir dudando de que Dios tiene poder para librarte de todas las cosas, id en pos de dioses ajenos. Y el pueblo dice que no respondió. Como muchas veces quizás
Dios te pregunta si te vas a decidir por Dios y quizás tú digas sí. Pero va a llegar el día que Dios te va a clasificar y te va a decir, no dijiste que me ibas a seguir, y quizás andes todavía en cosas del mundo. ¿Hasta cuándo vas a estar pensando, o me quedo con Dios o me voy al mundo? Las consecuencias eran que Dios quitaba el vallado y ponía espinos y cardos. Estos son los que se rebelan contra Dios. Y es por eso que Dios dijo a Elías y llamó a todo el pueblo para que hoy sea una noche de decisión. ¿Qué clase de uva quieres ser? Y escuche porque decía el 21, como te digo, Dios te lleva a una decisión. Y en un momento dice que Elías le dijo, ¿saben qué? ¿Para qué los he reunido? Llamó a todos los que adoraban a dioses ajenos y le dijo, vamos a desafiar quién es Dios. Ustedes armen un altar y supuestamente lo que vamos a hacer ver a la gente que está ciega creyendo en ustedes, que su Dios no tiene poder. Pero hoy yo te vengo a desafiar que levantes un altar a Dios y Dios te va a hacer ver el poder que tiene. Porque yo creo en un Dios de poder. Y dice que le dijo Elías en el 23, dense pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Traigan a los dioses de Baal y traigan el altar de Jehová, y ustedes elijan a uno. ¿A quién van a servir? Porque hay 2 caminos en esta noche que Dios te muestra, y Dios te dice que escojas uno. Hay 2 reinos, escoge uno. Si le vas a servir al reino de las tinieblas o al reino de la luz. Porque dice su palabra en Mateos 8:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, pero a 2 señores no puedes servir. Pero algunos se empecinan en servir a 2 señores y Dios le está hablando a alguien. Y Jesús aclaró en su palabra, en Apocalipsis 3:15, y te dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pero dice su palabra, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo y qué fuerte que el Señor diga esto. Que hoy te dice que ni sirves a los dioses de Baal, ni me sirves a mí. Lo que haces es un poquito de aquí y un poquito de allá, y a Dios no le agrada. No puedes estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Hoy es el tiempo de que te decidas, porque tú puedes hacer lo que tú quieras, todo está ilícito, pero no todo te conviene. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo sabe y conoce hasta tus más íntimos pensamientos. Y no es que el hombre no te ve el Espíritu Santo. Y dice que no puedes estar así, mitad aquí, mitad allá. No puedes ser mitad cristiano y mitad mundano. A Dios no le agrada. ¿Y a quién queremos servir? Josué la tenía clara. Escuchen lo que dijo Josué. Todos conocen, pero escuchen lo que decía él. 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, o sea, sin vueltas, en verdad, dice el Señor. Y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, entonces escogeos hoy, dice la palabra de Dios, a quién sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o dice de los amorreos y todo lo que dice aquí, y escuche lo que dice Josué: yo no sé lo que van a hacer, yo no sé qué van a decidir ustedes, pero yo sí la tengo clara. Como dijo Josué: yo en mi casa serviremos al Señor. Yo no sé qué vas a decidir, si quieres ser uva silvestre o uva del vino rojo del Señor. Si hoy le dices al Señor: yo no voy a servir a los dioses que sirvieron mis padres y te voy a servir a ti, porque aquí dice la palabra clave: decide hoy. Y esto se escribió hace mucho, pero sigue vigente el hoy. Y para mí el hoy es hoy. Aleluya. ¿Qué pasó con la música al fondo? Silencio. Aleluya. Entonces, escojan, dice, y decidan que Dios te dio la capacidad de decidir y te dio libre albedrío. Pero muchas veces, escucha, tú eres responsable de las consecuencias de lo que tú eliges servir. Y dice que desde el principio Dios le dio a escoger al hombre. Y por la desobediencia vino el pecado, y por el pecado las consecuencias. Cuando Adán y Eva escogieron la desobediencia. Y yo no sé qué vas a escoger tú, pero Dios ya lo sabía, que desde el principio el hombre iba a ser desobediente. Porque así como en la viña Dios le brindó todo, le dijo: les doy lo mejor, pero sabía que el hombre era infiel muchas veces. Y le dio de todo en el Edén a Adán y Eva. Pero sabiendo que el hombre, cuando se tienta, cae más por la tentación y la desobediencia, que le dijo: coman de todo menos de esto. ¿Por qué lo hizo Dios? Si no hubiese puesto esa tentación, el hombre no iba a caer. Pero muchas veces Dios te va a probar. Cuando tú dices que le vas a servir al Señor, Dios te va a probar que vengas a adversidad, a ver si tú le sirves a Dios verdaderamente. Si tú le dices que le amas a Dios, Dios te va a probar si tú le amas. Es por eso que Dios te va a probar en tus palabras. Cuando te pone en medio de una adversidad, te va a poner también la solución para que tú salgas. Tú decides qué quieres hacer con tu vida. Y dice que por esa desobediencia vino el pecado y también la consecuencia. Porque antes no teníamos elección, porque la paga del pecado era la muerte. Pero dice la palabra de Dios que porque Jesús pagó por ti, Dios rasgó el velo en dos partes. En dos partes, porque son dos caminos que tú vas a decidir. O entras al lugar santísimo confiado que Dios te limpió con su sangre, o te quedas afuera del lugar santísimo. ¿Qué eliges tú? Dios ya hizo su parte, Dios rasgó el velo. Está tu decisión que entres al lugar santísimo y recibas de esa gracia que Jesús nos dio a todos. Pero no todos van a decidir por Él. Pero tú no seas como los del mundo, tú decides servir a Dios. Tú eres de los que quieren entrar confiadamente al trono de gracia o quedarte afuera. Él te da a escoger. ¿Estás dentro de su voluntad o no? Porque hay dos reinos que luchan entre sí en los aires, y eso influencia muchas veces tu vida. Y hoy te desafío en el poder de las tinieblas. Delante del pueblo lo desafiaban a Elías para demostrar que solamente él tenía el poder sobrenatural aún sobre las tinieblas. Porque este pueblo dice que claudicaba en dos pensamientos y decía ser de Dios, pero adoraba a Baal. Y escuche lo que dijo Elías: entonces los voy a desafiar. Y dijo: corten en pedazos, prepárenlo todo. Y el pueblo dijo: bien hecho, lo haremos.
Y el que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios que tiene poder. Y escuchen, porque ellos dicen que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndeme. Y esta palabra es clave. Los que adoraban a dioses ajenos le decían: respóndeme. Los que fueron rebeldes, soberbios, decían: respóndeme. Pero no les respondió. No hubo respuesta del cielo. Porque cuando no estés bien en la voluntad de Dios, no tendrás respuesta de Dios. Y escuche esto, porque esto es clave, después va a ver por qué. Y dice: y hacían de todo para llamar a su Dios. Y Elías comenzó a burlarse de ellos. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: grita más fuerte, porque tu Dios, dice, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o se durmió, hay que despertarlo. Y Elías se burlaba, ¿sabe por qué? Porque Elías tenía claro que las tinieblas no tienen poder sobre Dios. Y eso es que cuando vienen las tinieblas sobre tu vida, tienes paz en tu corazón, porque de que se van a levantar, se van a levantar, pero tu confianza es que la luz es más fuerte que las tinieblas. Aleluya. Y vamos a ir cada vez más fuerte. Y entonces, después de que se burlaba, dice que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de la ofrenda, el sacrificio. Pero no hubo voz, ni quien les respondiese, ni quien les escuchara. ¿Te das cuenta que cuando te vas de su viña, Dios te va a sacar el cerco? Y si crees que vas a resolver tus problemas alejándote de Dios, no va a haber respuesta del cielo. Pero, ¿qué hizo Elías? Elías dijo a todo el pueblo: bueno, ellos ya no pudieron, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, porque aquí hay algo clave también, que yo lo tomé para mi vida. Y dice: acercaos, porque te tienes que acercar nuevamente a Dios. Y dice: y arreglen el altar de Jehová que está arruinado. Hay muchos que perdieron la comunión con Dios en este lugar. Por eso sientes que Dios quitó el cerco. Por eso sientes que espinos y cardos vinieron a tu vida. Y te sientes envuelto en angustia y en dolor. Y sientes que cada vez que quieres crecer, esas espinas te hincan y hay dolor. Pero Dios va a sacar los espinos de tu vida. Si hoy te decides formar parte de su viñedo. Y dice la palabra de Dios que Elías desafió a todo el pueblo: acérquense, arreglen el altar, arreglen el altar. Y dice que Elías en un momento, porque eso es lo que hay, cielos cerrados, y tus oraciones no pasan del techo. Estar indecisos en el camino de Dios no te lleva a tener respuesta de Dios. Hay silencio de Dios. Y Santiago 1:8 decía: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es semejante a la onda del mar que, arrastrada por los vientos y echada de una parte al otro. Y el que es así, dice el Señor, no recibirá cosa alguna. Por eso dice que el hombre es inconstante en su camino. Y hoy Dios te llama a decidir a quién le quieres servir, para que tus oraciones comiencen a oírse en los cielos. Tenemos que decidir si ser luz o tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colosenses 1:13 dice, y voy terminando: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo.
Y Él te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable y tienes que ser agradecido, porque aquí dice, dando gracias por lo que Él ya hizo. Él ya te sacó de las tinieblas, por eso estás aquí. Y muchas veces cuando pides dar gracias no pasa, porque tú necesitas que Dios te sane, que Dios te prospere, que Dios haga algo para dar gracias a Dios. Y aquí dice que ya tenemos que dar gracias, que Dios ya te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, pueblo, yo te vengo a decir que no solamente te tienes que decidir servirle a Él, sino comenzar a dar gracias por lo que ya hizo en tu vida. Y tú dices, pero no, yo no he cambiado todavía. ¿Sabes qué? Estás en el proceso como estamos todos. Estás en el camino a la perfección, pero sigue caminando con Él. Y dice, pero bienaventurado el que cree sin ver, decía. ¿Saben por qué? Porque Elías, Dios lo mandó a hacerle ver el poder de Dios a este pueblo para que crea. Y muchas veces Dios tiene que hacer un milagro para que vuelvas a creer. Y dice que había una orden del cielo. Acérquense nuevamente, decídanse por Él, arreglen el altar, arreglen sus vidas delante de Él. Porque Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Levanta un altar a Jehová y conságrate para Él. Esa es la orden de Dios. Y dice que Elías, cuando levantó el altar que estaba arruinado y el pueblo se acercó, así como los demás decían respóndeme y no tuvieron respuesta, dice el 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y aquí está, escuchen. Y el respóndeme de Elías no fue como la del pueblo. Él dijo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y yo le pido a Dios que responda a mis oraciones, que Dios haga volver tu corazón a Él nuevamente. Y cuando este pueblo estaba ahí, dice que vino respuesta del cielo, respuesta inmediata, porque Elías tenía claro que tenía que servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores y a nadie más. Y dice que vino esa respuesta del cielo, como va a venir en esta noche. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Miren, primero Dios lo hizo conmigo, para que yo te pueda impartir lo que yo tengo. Porque cuando mi hijo estaba en aflicción, Dios me dio paz y vino respuesta del cielo inmediato. Y yo tengo fe para decirte que si tú tienes fe para creer que Dios te va a dar lo que le estás pidiendo, Dios te lo va a dar. Pero ¿sabes qué necesitas? Descendió fuego del cielo. Necesitas el Espíritu Santo para permanecer en su camino, para no fallarle como le falló el pueblo, para que Dios no quite el cercado de tu vida y para que venga respuesta inmediata para los justos, porque Dios escucha la oración del justo. Y voy terminando con esto. El fuego representa el poder del Espíritu Santo que trae convicción, porque el pueblo, dice, se humilló y exaltó a Dios. Y hay muchos que no le adoran de todo corazón, pero es el tiempo que comiences a adorarle como Él se merece. ¿Y qué hizo el pueblo? Se pasó al otro bando. Y hoy no sé a quién le digo, pero que te tienes que pasar al otro bando, al lado del campeón,
con el que vas a obtener las victorias de Dios. Dios muestra dos reinos y dice su palabra que aquí en este tiempo se levantará reino contra reino. El reino de Dios con el de las tinieblas. Y escuchen, porque esto es ahora lo que está pasando, y termino con esto. Este pueblo de Dios se turbó para tenía que mostrarle su poder para que volvieran a creer y doblegar su corazón a Dios. Como muchos aquí, Dios tuvo que hacer un milagro para que hoy estés aquí. Y seguimos pidiendo señales de Dios entre vosotros, y Dios nos responde. Y cuando Dios no te responde, comienzas a claudicar en dos pensamientos. Y muchos retroceden, se alejan, dejan de servir a Dios a la primer prueba, cuando Dios te manda a orar y a clamar en este tiempo. Porque la maldad está creciendo y las tinieblas están queriendo gobernar los aires, porque hay una iglesia que duerme. Y esto me dijo el Señor. Las tinieblas se manifiestan porque hay una iglesia que duerme. Y lo dijo el Señor, que fueron por la victoria y no querían pagar el precio de humillarse y contrarrestar esas tinieblas. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece. Tú en medio de tus problemas, resplandece. Y las tinieblas no prevalecerán contra ella, no podrán contra tu vida. Porque ninguna arma forjada contra ti ni contra la iglesia tiene poder más que el Espíritu Santo. Y es por eso que en esta noche necesitas ese poder del Espíritu Santo. ¿Quién quiere servir a Cristo? Aleluya. Levántate, ponte de pie. Porque esta decisión es personal. Esta decisión es personal para tu vida. Y hoy el Señor te vuelve a decir: ¿qué más quiere que haga por tu vida que yo ya no lo haya hecho? Tú quieres seguir viendo un milagro en tu vida, pero no has dado nada para Él todavía. Pero si tú eres de los que permanece y han dicho: no, yo le voy a servir al Señor con todo mi corazón y voy a hacer esa luz en medio de las tinieblas, y presten atención aquí. Si tú eres de los que te han rodeado las tinieblas, pero dices: yo igual voy a hacer esa luz. Si tú sientes que en un momento fuiste uva silvestre y te rebelaste contra Dios, hoy declara que formarás parte de su viñedo y que Dios podrá hacer de tu vida hoy en esta noche un vino refinado, un vino purificado delante de su presencia. Pero tu vida no va a cambiar solamente porque decidas. Tu vida va a cambiar cuando te decidas radicalmente y le abras tu corazón para que el fuego del Espíritu Santo obre en tu vida. Porque hasta que no cayó el fuego del Espíritu Santo sobre ese altar, no se encendió ese fuego. Y necesitas que nuevamente vuelva a arder el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, vas a tener convicción y vas a dejar de ser soberbio y altivo y decir: estoy bien delante de Dios. Y vas a comenzar a entender que le has fallado a Dios. Y no una vez, sino 1000 veces. Pero su gracia, su amor están aquí, y una y otra vez Él te va a perdonar. Porque Él sí quiere poner un cerco alrededor tuyo. Si quiere sacar los espinos y cardos de tu vida, si quiere sacar todo lo que te daña, y si quiere ser un vino refinado de tu vida. Pero tú decides qué quieres ser: uva silvestre, agria, o quieres ser un vino que todos sientan el perfume de su fragancia en tu vida. Mira, yo no sé si vas a decidir verdaderamente o vas a seguir como quieres. Pero yo ya he soltado la palabra.
Tú decides cómo caminar. Vamos, es tu decisión personal. Yo no te puedo dar salvación. La salvación viene por tu decisión. Y no pidas que Dios haga nada, porque tú eres el que tiene que abrir el corazón en esta noche. Él ya hizo su parte. Es a ti a quien le toca abrir tu corazón y dejar que el fuego del Espíritu Santo se levante. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde va a caer ese fuego? En un altar que comience a levantarse. En un altar que dice: sí, estoy arruinado, pero necesito que me vuelvas a construir, Señor. Porque la
batallando y necesitas ese fuego del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ha revestido de ese poder hoy. Él es el que hoy en esta noche te levanta. Dios ya sabe quiénes se han decidido por Él y Él va a clasificar su viña. El Espíritu Santo va a ir contigo. Él ha puesto un cercado alrededor tuyo. Y si tú crees, las tinieblas no podrán dañarte. Si tú decides ser esa luz en medio de las tinieblas, si tú decides ser y servirle a Cristo con todo tu corazón, el Espíritu Santo te va a avalar. Y si tú crees que tú no puedes, entrégale tus cargas, tus problemas, todas las cosas al Señor, que Él te va a ayudar. Solamente con Él lo vas a lograr. Dele un aplauso al Espíritu Santo.